Buenas noches, el día de hoy vamos a realizar la entrevista con respecto al informe sobre el Fujimorismo. El día de hoy nos encontramos con el señor Juan Flores Arrascue. ¿Me podría indicar cuántos años tiene, por favor? 69 años, ¿Nivel académico? profesor. Perfecto. Vamos a hacerle 7 preguntas con respecto al gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Indicar de que Alberto Fujimori asume una gran responsabilidad después del gobierno del APRA. De tal manera de que los grandes problemas que había cuando era presidente Alan García, Fujimori se presenta como una alternativa, una solución a los grandes problemas sociales, en lo económico, en lo social, en lo educativo y en todos los aspectos, ¿no? En un primer momento se tenía una idea que iba a ir a esa solución, pero pasado pocos días nomás de su gobierno, se da prácticamente un paquetazo. Y ese paquetazo, llamado así textualmente, paquetazo, generó serios problemas en la sociedad peruana. Desocupación mayor. El segundo aspecto, no se sabía qué hacer en la vida cotidiana. Las cosas subieron, digamos, de precio, de tal manera de que al pueblo peruano lo encontró no en buenas condiciones para poder hallar una alternativa de vida. Y hubo cambio de moneda, y al haber cambio de moneda hay ciertos sectores que se favorecieron porque sabían, en mi opinión, de lo que venía el paquetazo, y los sectores, digamos, más empobrecidos, o el sector medio, que desconocíamos eso, o en algo se olfateaba, nos cayó el tremendo paquetazo. Entonces ese es el problema económico. El problema político era de que ya el país estaba entrando en un proceso de mayor agudización de las clases sociales, el surgimiento de Sendero, el surgimiento del MRTA, ¿no? Entonces, esas dos organizaciones, prácticamente, en términos políticos, unas organizaciones terrorismo, ¿no?, que planteaban una alternativa y que realmente no era ninguna solución, lo que ellos planteaban, no era ninguna solución, ni para el campo ni para la ciudad, como ellos lo llamaban, no era ninguna solución. Pero, pretexto de eso, también hubo una represión con todo el pueblo peruano y aquel que no pensaba casi igual con Fujimori. En suma, podemos indicar de que en Fujimori hubo el intento de querer arreglar las cosas, hubo el intento, pero también se fue generalizando la desocupación, la hiperinflación creció, y de tal manera de que hubo un mayor empobrecimiento en la gran parte de la población del país, Y podemos decir en suma que tal vez la primera etapa del gobierno de Fujimori se olfateó como una salvación a lo que veníamos con tantos problemas como el gobierno de Alan García. Pero eso fue admitido por la historia y también por los peruanos. Igual no hubo mayores soluciones porque al llegar el segundo gobierno, prácticamente se genera un nuevo Congreso, se generan grandes problemas sociales, grandes problemas económicos, y tampoco pudo ser vencido, digamos, desde el punto de vista político, ideológico, Sendero del MRTA. Hubo una represión contra todos, ¿no? Una represión contra todos, y la situación económica se fue agudizando fundamentalmente para los trabajadores y para la gente más desfavorecida en el aspecto económico. Mire, la pregunta número 2 sería: ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas, ¿no? Una es que hubo un cambio de moneda, ¿no?, pero de tal manera que no generaron una solución así, digamos, a la mayoría de la población peruana, porque fundamentalmente fue para el sector económico en mejores condiciones, para el sector empresarial, para ese sector sí fue una solución, pero para el resto de los trabajadores hubo desocupación, se empezó a privatizar las empresas y se empezaron a vender las empresas en el país.
¿no? De tal manera que esa privatización, ¿qué generó? Desocupación, Desempleo. Generó el desempleo. Y al no haber desempleo se dieron varias leyes en donde se empezaba a tercerizar el trabajo, había prácticamente hubo no solamente una devaluación en la vida social, sino también en todos los niveles. Y al generarse el desempleo, la crisis alimentaria, la crisis económica, tal vez para el exterior pudo generarse mayores situaciones, pero en la parte interna, en el país, la clase media, el sector profesional y mucho más, el campesinado, no gozó de esas medidas que daba el gobierno, con la privatización de Petroperú, de todo, ¿no? Inclusive las aerolíneas, la privatización, que solamente generó un mayor enriquecimiento a un sector social, pero no abajo, digamos, a la mayoría nacional, ¿no? Correcto. La pregunta número 3 dice, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, desde mi punto de vista, porque lo vi, no hubo mayores, medidas. No se dio lo que necesitaba la población peruana. No se dio. Para un sector social el más elevado, la clase A, que empezaron a vivir ahí, la clase A, para ellos sí, porque se dedicaron a la exportación, privatizaron todas las empresas estatales, de manera que hubo desocupación, las universidades, crecieron las universidades, digamos fundamentalmente las que empezaron a invertir en el capital, las universidades nacionales empezaron a sufrir una debacle. Por otro lado, yo creo de que en esa época hubo un desfavorecimiento a lo que significa las medidas de carácter fundamentalmente abajo, como nosotros decimos así en el pueblo. No había la mayor capacidad adquisitiva, empezó a crecer el asunto de las enfermedades, la deserción escolar, ¿no? La propia deserción universitaria empezó a dar esos niveles, pero sí había lo interesante y lo curioso que en el pueblo había una cierta esperanza, pero cada vez al privatizarse las empresas, la mayor parte de las empresas, hubo una desocupación y se fue generando prácticamente una mayor pauperización de la sociedad peruana, ¿no? Mire, la pregunta número 4 sería, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el movimiento revolucionario de Túpac Amaru y Sendero Luminoso? Hay que entender de que esos movimientos, en mi opinión, no tuvieron nada de revolucionarios, porque tienen su nombre, sí, fueron grupos levantados en armas, fueron grupos terroristas. Yo, como poblador, porque lo hemos vivido, fueron grupos terroristas porque no planteaban unas soluciones que no estaban acorde a las necesidades nacionales, de tal manera que aquel que no compartía con ellos o le causaban la muerte o la desaparición, no hubo realmente una política por parte del propio gobierno con una salida, de tal manera de que la población peruana se encontraba entre dos fuegos, lo que eran las Fuerzas Armadas y lo que eran los grupos terroristas, ¿no? Y ahí quien sufrió fue los trabajadores, fue la población, los más humildes, de tal manera de que hay muestras cómo es que el ejército lo que hacía en Ayacucho y lo que hacía también Sendero y de repente un poquito menos lo que hacía el MRTA. Pero en términos generales prácticamente no le dio una solución Fujimori, lo que más hubo una represión, cayó mucha gente inocente, como que también detuvieron a los cabecillas de Sendero, a los cabecillas del MRTA, pero no creo que una política, porque en primer momento una política de arrasamiento con todo aquel que no pensaba, parecido, todo volaba, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una noche larga y negra para el país. La pregunta número 5 dice, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esa política? Eso es lo más triste que ha podido ocurrir dentro de lo que significa ese anhelo maternal, ese anhelo de aportar más a la vida desde el vientre femenino. Se realizó una esterilización con la clase más pobre,
hablando de que y con eso iban a menguar, pero realmente, y con todo el respeto, con mi madre, mi esposa, castraron, digamos, ese anhelo de esa manera, ¿no? Realmente hicieron unas esterilizaciones forzadas, forzosas, fundamentalmente en el campesinado, en la clase más humilde, porque la gente que tenía su dinero, ni en la cabeza ni con el dinero creo que iba a aceptar eso, pero los más humildes lo hicieron, y en mi opinión no fue nada favorable para gran parte de la población peruana. La pregunta número 6 dice, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar las prensas y cuáles fueron las repercusiones, ¿no?, en la libertad de expresión? Claro, ahí la libertad de expresión fue cortada realmente, ¿no? La libertad de expresión ahí se cortó de tal manera que hubieron, digamos, una mordaza que se le hizo a la prensa, y Fujimori controlaba ahí con sus periodistas desde el Palacio de Gobierno toda la prensa, y no se informaba, sino que como en países como el nuestro, que vivíamos entre dos fuegos, como decíamos, ¿no?, entre el fuego de los grupos levantados en armas, los terroristas, y entre el fuego del Estado, prácticamente no se le dio una solución, sino más bien hubo una mayor persecución, una mayor confrontación, y de tal manera que hubo desapariciones forzadas, encarcelamientos indebidos, a los que tuvieron la responsabilidad, pues no les tocó, pues, ¿no? Pero lo demás, mucha gente inocente fue desaparecida, ¿no? La pregunta séptima, y ya para terminar, sería ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo eso en el país, ¿no? Bueno, realmente hubo, ya el gobierno de Fujimori se convirtió en una dictadura, ¿no? Se convirtió en una dictadura, como se dice en términos comunes, de cabo a rabo, ¿no? No solamente está el juego del Congreso, todas las instituciones fueron acaparadas por la dictadura de Fujimori, ¿no?, gobierno dictatorial, de tal manera entonces de que ahí todo lo que pudo, y ¿en qué resultó? Resultó en una gran corrupción, una terrible corrupción, ¿no?, una terrible corrupción, y corrupción en todos los campos que manejaba el Estado, en todos los campos, de tal manera que hay gente que de la noche a la mañana no solo se volvió millonaria, sino se apropiaba del país, ¿no? Cuando generalizaba la privatización, privatizó a maltraer, lo que quiso privatizó, y al Estado lo dejó prácticamente nada, con un solo pie, ni creo que un dedo parado, porque el resto se privatizó, y de tal manera que la patria nuestra tuvo un retraso, y por eso que él, ¿no?, él tuvo que hacer su renuncia allá en su propia tierra. Bueno, que dice que es japonés, bueno, sí es japonés, pero renunció allá y no lo hizo aquí. Después ya lo trajeron, como sabemos, lo preso, detenido por las tantas cosas que cometió, y de entre ellos en lo económico, que no fue ninguna solución. Hubo una corrupción, pero de lo más escandaloso que ha podido ocurrir. Las empresas, en todo hubo la corrupción. De tal manera que hubo un deterioro realmente del sentimiento nacional, hubo un deterioro, ese cariño a la patria. Y bueno, pues el japonés hizo eso, ¿no? Le agradecemos bastante las respuestas, muchas gracias. No, yo estoy muy agradecido, y en lo que se, ¿no?,